En una tarde silenciosa de invierno, el sol de Andalucía se cuela entre los vitrales del Palacio de Medina Sidonia, en Sanlúcar de Barrameda. Las partículas de polvo bailan en el aire como si fueran fragmentos de siglos suspendidos. En una mesa de madera gastada, una mujer de cabello gris y mirada firme pasa las páginas de un manuscrito del siglo XVI. Sus manos tiemblan apenas, pero sus ojos conservan una claridad inquebrantable. Se llama Luisa Isabel Álvarez de Toledo y Maura, y el mundo la conocerá como la Duquesa Roja. Nació con un título que representaba casi 8 siglos de historia, pero eligió vivir como si no le perteneciera. En lugar de gobernar sobre un linaje, decidió interrogarlo. En lugar de defender privilegios, eligió defender la verdad. Y en esa elección tan solitaria como luminosa, se encierra una de las historias más singulares de la nobleza europea. El palacio donde trabaja, rodeado de retratos de sus antepasados, es un testigo silencioso de las glorias y miserias de España. Allí, los duques de Medina Sidonia firmaron tratados, conspiraron con reyes y acumularon poder sobre tierras, mares y hombres. Cada piedra, cada arco mudéjar, cada documento encuadernado en cuero guarda la respiración de siglos enteros. Pero hoy, ese mismo lugar parece haber cambiado de dueño. Ya no lo habitan las voces de la ambición ni el eco de los títulos. Lo habita una sola voluntad, la de una mujer que quiso que la historia hablara por sí misma. Desde su escritorio, rodeada de montones de legajos, Luisa Isabel observa con serenidad la herencia que le tocó custodiar. Frente a ella se extienden 6 millones de documentos, cartas de virreyes de América, tratados de navegación, crónicas de guerra, censos, decretos y confesiones olvidadas. Su vida entera se ha reducido a esa tarea: rescatar la memoria de un país que a menudo olvida demasiado. Sin embargo, detrás de esa calma meticulosa, se esconde un pasado marcado por la rebelión. La historia la recordará como una duquesa que desafió todo lo que su apellido representaba: el poder, la obediencia, la distancia. En un tiempo en que muchos nobles callaban ante la dictadura, ella eligió hablar. En una España gobernada por el miedo, eligió pensar. En un linaje que veneraba el silencio, eligió el ruido de la verdad. La llaman la Duquesa Roja, no por un capricho de prensa, sino por una vida dedicada a la disidencia moral. Hija de una de las familias más antiguas de Europa, se negó a vivir entre retratos dorados. Prefirió la compañía de los papeles viejos, de las historias incómodas, de los nombres borrados por el tiempo. En su voz no hay altivez, sino una mezcla de melancolía y convicción. No heredé un trono, decía, heredé una deuda con la historia. Su figura, encorvada sobre los documentos, parece resumir 8 siglos de España, de las cruzadas al franquismo, de los reinos feudales a la democracia. Cada línea que lee, cada sello que toca, es un hilo que conecta su presente con los actos de sus antepasados. Y sin embargo, lo hace sin nostalgia. Para ella, el pasado no es un santuario, sino un espejo. En los pasillos del palacio aún cuelgan los retratos de Guzmán el Bueno, del duque que comandó la Armada Invencible, del conspirador andaluz que quiso fundar su propio reino. Todos la observan desde las sombras, testigos mudos de su osadía. Quizá en algún rincón de sus miradas haya un gesto de desconcierto. La duquesa, que debió continuar su legado, lo ha puesto bajo la lupa, y al hacerlo, ha liberado no solo a su familia, sino a la historia misma.
Afuera, el viento del Atlántico golpea las contraventanas. Dentro, el sonido de las hojas al pasar es casi sagrado. Luisa Isabel sabe que el tiempo es finito, pero también que la memoria puede ser eterna si se le da voz. Ha pasado años clasificando, escribiendo, defendiendo su archivo como si se tratara de un templo. No busca redención personal, sino redención histórica. En su mirada hay algo que trasciende la biografía. El propósito de reconciliar la verdad con el pasado. Hay quienes nacen para mandar, escribió en uno de sus cuadernos, y hay quienes nacen para recordar. Y ella eligió recordar. Porque la casa de Medina Sidonia, ese linaje que alguna vez fue sinónimo de poder, solo podía sobrevivir a través de la verdad, y la verdad necesitaba una voz, incluso si esa voz venía de una duquesa que se atrevió a ser plebeya ante la historia. Su vida no fue un cuento de coronas ni de castillos. Fue una batalla silenciosa entre la herencia y la conciencia. Y en esa batalla, el enemigo no era el olvido, sino la complacencia. Cuando el día termina y la luz dorada del atardecer acaricia los archivos, Luisa Isabel apaga la lámpara. Los retratos quedan a oscuras, pero los documentos siguen respirando. Afuera, el Guadalquivir arrastra su corriente hacia el mar, como si llevara consigo los siglos que ella ha intentado ordenar. Y así comienza esta historia, la de una mujer nacida entre los muros de la nobleza más antigua de Europa, que decidió romperlos desde dentro. Una duquesa que cambió el oro por papel, el poder por la verdad, el silencio por la memoria, una voz que aún hoy, entre el polvo de los archivos, susurra con fuerza. El pasado no se hereda para admirarlo, sino para entenderlo. Antes de ser conocida como la Duquesa Roja, Luisa Isabel Álvarez de Toledo y Maura fue una niña silenciosa que caminaba entre sombras largas, en un palacio que olía a polvo antiguo y a historia dormida. Nació en Madrid, un 6 de octubre de 1936, cuando España se desgarraba en plena guerra civil. Mientras los cañones tronaban en las calles y el país se partía en dos, aquella niña abrió los ojos en una cuna de contradicciones. Era heredera del linaje más antiguo de Europa y al mismo tiempo testigo del derrumbe de su propio mundo. Su padre, Joaquín Álvarez de Toledo y Caro, 14º duque de Medina Sidonia, descendía directamente de Guzmán el Bueno, el caballero medieval, que en el siglo XIII prefirió sacrificar a su hijo antes que rendir la plaza de Tarifa. En sus venas fluía la sangre de guerreros, navegantes y políticos que habían acompañado la construcción del Imperio español. Su madre, María del Carmen Maura Herrera, pertenecía a una familia burguesa y liberal. Era sobrina del célebre Antonio Maura, presidente del Consejo de Ministros durante el reinado de Alfonso XIII. Entre ambos padres se entrelazaban dos mundos irreconciliables, el de la aristocracia de la espada y el de la política moderna. Cuando Luisa Isabel era aún un bebé, la familia abandonó Madrid y se refugió en Sanlúcar de Barrameda, en el Palacio de Medina Sidonia, la residencia señorial que había pertenecido a sus antepasados desde hacía más de 500 años. Allí, frente al Atlántico, la niña creció rodeada de retratos ennegrecidos por el tiempo, tapices raídos y muebles que parecían guardar secretos. Cada pasillo era un eco, cada puerta un recuerdo. En aquel silencio espeso nació su curiosidad. Mientras los adultos hablaban en voz baja de la guerra, del hambre y de la política, ella se escabullía entre las habitaciones cerradas, fascinada por los armarios que custodiaban documentos amarillentos, sellos de cera rota y cartas escritas con una caligrafía imposible.
En los sótanos húmedos del palacio encontró los primeros cofres del archivo ducal de Medina Sidonia, un laberinto de papeles olvidados que más tarde se convertiría en la gran obra de su vida. En sus diarios posteriores escribió una frase que resume su infancia: «Aprendí a leer antes de obedecer». Aquel palacio, símbolo de poder durante siglos, se convirtió para ella en una escuela del tiempo. No jugaba con muñecas, jugaba con las palabras antiguas. No soñaba con bailes ni coronas, soñaba con descubrir quiénes habían sido realmente sus antepasados. En las sombras de los retratos familiares se encontraba más preguntas que respuestas. El contraste entre su entorno y su espíritu se hizo evidente desde temprano. Su educación fue la típica de una joven aristócrata. Instrucción católica, clases de francés, música, bordado y etiqueta, pero su mente escapaba a las paredes del convento donde estudiaba. Allí, mientras las monjas recitaban catecismos, ella escondía bajo los pupitres libros de historia y novelas prohibidas. Le fascinaban los pensadores que hablaban de libertad, igualdad y conciencia, conceptos extraños en los pasillos de una nobleza acostumbrada a mirar hacia atrás. Durante la posguerra, el apellido Medina Sidonia seguía siendo un símbolo de prestigio. En Andalucía, la gente aún se inclinaba al paso de los carruajes ducales, pero el esplendor era ya una fachada. Las rentas habían menguado, las tierras se habían fragmentado y el palacio envejecía sin remedio. Luisa Isabel observaba ese declive sin tristeza, con una especie de lucidez precoz. Las paredes se caen, pero las historias quedan, anotó en una libreta infantil. Aquella mirada, más cercana al historiador que al heredero, la acompañaría siempre. Cuando cumplió 10 años, comenzó a pasar largas horas en la biblioteca familiar. Allí descubrió las crónicas de los reyes católicos, los documentos de Indias, las genealogías de los Guzmán, los informes de la Armada Invencible y las cartas del duque Gaspar Alonso, el conspirador que quiso separar Andalucía en el siglo XVII. Esa herencia de grandeza y traición la impresionó profundamente. No veía héroes, sino seres humanos con debilidades, miedos y ambiciones. La historia familiar se le reveló no como una epopeya, sino como una cadena de errores y redenciones. Su adolescencia coincidió con la consolidación del régimen franquista. Mientras muchos nobles volvían a ocupar cargos en el nuevo Estado, Luisa Isabel observaba desde la distancia. La España de Franco veneraba la tradición y la jerarquía. Ella, en cambio, se sentía prisionera de ambas. Las reuniones sociales la aburrían, los protocolos la irritaban. Cuando alguien le recordaba que debía mantener el honor de su apellido, respondía con calma: «El honor no se hereda, se demuestra». A los 15 años pidió permiso para estudiar historia en Madrid, pero su familia se lo negó. «No corresponde a una duquesa remover el pasado», le dijeron. Aquella negativa encendió su rebeldía. Si no podía estudiar oficialmente, lo haría por su cuenta. Y así comenzó a devorar libros, traducir textos y escribir reflexiones en cuadernos que escondía bajo el suelo de su habitación. En esas páginas, escritas con tinta azul, ya se perfilaba su pensamiento político y moral. Criticaba la desigualdad, denunciaba el servilismo de la nobleza ante el poder y defendía la educación como único medio de redención social. Era una voz precoz, radicalmente distinta a la que se esperaba de una aristócrata. Cuando murió su padre, a comienzos de la década de 1950, el título ducal recayó en ella. Tenía apenas 19 años. Aquella herencia monumental la enfrentó a una responsabilidad que ni había pedido ni deseado.
El nombre Medina Sidonia, pronunciado con reverencia por generaciones, le sonó entonces como una cadena. En una carta privada dirigida a una amiga escribió: «Me han dado un trono, pero no un reino. Solo un pasado que debo ordenar antes de que se pudra». Ese pasado se materializaba cada día ante sus ojos en forma de papeles deshechos, actas judiciales, cartas coloniales y crónicas eclesiásticas. Decidió entonces dedicar su vida a recuperar, clasificar y conservar aquel archivo que dormía bajo el polvo. Nadie creyó que lo lograría. Los eruditos locales la consideraban una excéntrica, su familia una mujer difícil, pero ella comenzó su tarea con una determinación casi religiosa. Durante años, trabajó sin ayuda. Clasificaba por las mañanas, escribía por las noches. Su único acompañante era el sonido del viento entrando por las rendijas del palacio. En los inviernos más duros, encendía una sola lámpara de aceite para ahorrar electricidad. Las paredes, cubiertas de moho, parecían ceder. Los techos amenazaban con derrumbarse. Y sin embargo, entre aquella decadencia, nacía algo nuevo, una forma distinta de entender la nobleza. Ya no se trataba de dominar, sino de custodiar. No de conservar el privilegio, sino de compartir la verdad. Cada documento que salvaba era, para ella, una restitución moral. En una de sus notas escribió: «Mis antepasados levantaron imperios. Yo solo quiero levantar la conciencia». Su madre no comprendía aquel empeño. La instaba a casarse, a mantener la dignidad de la casa. Pero Luisa Isabel ya había tomado su decisión. Viviría para los muertos, no para las apariencias. A los 24 años, convirtió una de las salas del palacio en un taller de investigación. Invitó a jóvenes historiadores a trabajar con ella. Les enseñó a leer documentos antiguos y a respetar la memoria de los nombres olvidados. Muchos de ellos, años después, reconocerían que allí aprendieron el sentido ético de la historia. La soledad no la asustaba. Había aprendido a convivir con ella desde niña, pero la indiferencia del Estado y de su propia clase la hería profundamente. Solicitó varias veces apoyo del Ministerio de Cultura, sin respuesta. Vendió objetos de la familia para comprar materiales de conservación. «Vendo lo que brilla», dijo una vez, «para salvar lo que habla». Hacia el final de su juventud, cuando ya empezaba a publicar sus primeros artículos bajo seudónimo, España seguía viviendo en la censura, pero en las sombras del franquismo. Su voz comenzaba a destacarse como una chispa de lucidez. Su entorno la llamaba la duquesa rara. Otros, simplemente, la joven que lee demasiado. Nadie sospechaba aún que esa lectura incesante acabaría convirtiéndose en una revolución silenciosa. Cuando el régimen parecía más sólido que nunca, ella escribió una frase que aún hoy resuena como una premonición. «Todo poder sin conciencia está condenado al polvo, como las hojas que rescato cada día». Esa frase, escrita con una caligrafía firme en un cuaderno de tapas azules, selló el final de su adolescencia y el comienzo de su destino. Había encontrado su misión en la vida: rescatar la verdad sepultada por el tiempo, incluso si esa verdad desmontaba el pedestal de su propia familia. Y así, entre los ecos de los siglos, nació la mujer que más tarde el mundo conocería como la Duquesa Roja. No sería una aristócrata de palacio, sino una guerrera de papel y tinta, una heredera que decidió enfrentarse al peso de su linaje no con orgullo, sino con honestidad. En su historia personal se cumplía una antigua profecía familiar que alguna vez oyó de los labios de una anciana servidora. En cada siglo, una voz de los Guzmanes
Intentará recordar lo que los otros olvidaron. Luisa Isabel fue esa voz, la última heredera de un imperio doméstico que prefirió convertir su sangre en memoria. La década de los 50 fue, para Luisa Isabel Álvarez de Toledo y Maura, una etapa de formación y de ruptura. España vivía bajo la quietud opresiva del régimen franquista, un silencio que cubría las calles, las universidades, los periódicos y los templos. Era el tiempo de la obediencia, de las palabras vigiladas, de los himnos repetidos sin convicción. Pero en el interior del palacio de Medina Sidonia, en aquella ala olvidada que ella había convertido en archivo, germinaba una revolución que no llevaba banderas ni consignas, la revolución de la conciencia. El archivo se había transformado en su mundo. Allí pasaba los días rodeada de legajos y mapas, leyendo actas de los virreinatos de América, contratos de marineros, cartas de reinas y de inquisidores. Cuanto más estudiaba, más comprendía que la historia de su linaje, y con él, la de España, estaba hecha de luces y sombras. Entre los pliegues de los documentos, encontró relatos de abusos, pleitos por tierras, castigos a campesinos y órdenes de confiscación. La familia que durante siglos había sido símbolo de honor y servicio al rey, también había participado en el engranaje del poder que oprimía. Ese descubrimiento la sacudió. Durante semanas no habló con nadie, encerrada entre papeles y lámparas de aceite. En su diario escribió: «He encontrado en los archivos más lágrimas que glorias». Aquel fue el inicio de su despertar moral. La historia, comprendió, no debía escribirse para glorificar, sino para entender. Comenzó entonces una labor doble, la del historiador y la del juez. Clasificaba documentos con precisión científica, pero los leía con una mirada ética. Para ella, rescatar una carta del siglo XVI tenía el mismo valor que liberar una voz encerrada. A medida que el archivo crecía en orden y coherencia, crecía también su pensamiento crítico. Cada descubrimiento era una pieza más en el rompecabezas del poder y de la injusticia. A principios de los años 60, empezó a recibir visitas de jóvenes investigadores. Venían atraídos por su reputación como guardiana del archivo, pero pronto comprendían que no estaban frente a una simple noble erudita, sino ante una mujer que pensaba con libertad. Entre los pasillos del palacio se formó un pequeño círculo de estudio donde se discutían ideas prohibidas: la responsabilidad de la aristocracia, el papel de la memoria en la justicia, la necesidad de abrir los archivos privados al público. Aquellas conversaciones, realizadas en voz baja y con miedo, eran en realidad un acto de disidencia intelectual. Mientras tanto, su entorno familiar la observaba con preocupación. Los parientes la consideraban demasiado moderna, peligrosamente liberal. Algunos la acusaron de traicionar el apellido, pero Luisa Isabel no buscaba escándalo, buscaba coherencia. No quería destruir la casa de Medina Sidonia, sino devolverle sentido. «Solo se traiciona», respondía cuando se oculta la verdad. En 1962 publicó, bajo seudónimo, un breve ensayo titulado «La responsabilidad histórica de la nobleza». En él, cuestionaba la pasividad de las clases altas durante los siglos de injusticia social. El texto circuló de forma clandestina y llegó a manos del Ministerio de Información y Turismo, que lo consideró subversivo. A partir de entonces, su nombre comenzó a figurar en los informes de la censura, pero lejos de intimidarse, continuó escribiendo.
Redactó artículos sobre el feudalismo andaluz, la economía de los señoríos y la pérdida de los valores éticos de la aristocracia. Cada palabra era una grieta en la muralla del silencio. Y cada grieta una amenaza para quienes preferían que el pasado permaneciera enterrado. En 1968, el régimen la acusó de difundir ideas contrarias al espíritu nacional. Fue arrestada brevemente en Cádiz tras participar en una reunión cultural donde se discutió la libertad de investigación histórica. Pasó varios días detenida. Cuando salió, más delgada pero serena, declaró ante los periodistas locales: «He conocido la cárcel. No difiere tanto de un palacio cuando ambos se construyen sobre el miedo». Aquella frase le costó el respeto de muchos nobles, pero la consagró como símbolo de integridad. Desde entonces, la prensa la bautizó con un nombre que se haría eterno: la Duquesa Roja. Roja no por su ideología, que nunca se adscribió a ningún partido, sino por su actitud, por la llama encendida de la conciencia. El sobrenombre la acompañaría toda su vida, a veces como una ofensa, a veces como un emblema. Ella lo asumió con ironía y orgullo. «Si roja significa viva», dijo una vez, «entonces lo acepto». Durante los años 70, cuando la España de Franco empezaba a mostrar sus grietas, Luisa Isabel intensificó su trabajo en el archivo. Su salud era frágil, pero su determinación absoluta. Catalogaba documentos durante el día y escribía por la noche. En su mesa siempre había una taza de café frío y una pila de fichas. A su alrededor, las estanterías crecían como un bosque de papel. Cada carpeta tenía una etiqueta, una fecha, una historia. Había aprendido a oler la antigüedad, a distinguir el siglo por el color de la tinta, a reconocer la mano de los reyes por la inclinación de las letras. No había sueldo ni reconocimiento, solo la certeza de estar cumpliendo un deber invisible. En una carta dirigida a un amigo historiador escribió: «He elegido servir a los muertos porque los vivos prefieren no escuchar». Su relación con la Iglesia también se volvió tensa. Aunque había sido educada en la fe católica, se opuso a la connivencia del clero con la dictadura. En varias conferencias que nunca fueron publicadas oficialmente, denunció la manipulación religiosa de la historia. La fe, decía, no debería justificar el silencio, sino inspirar la verdad. La soledad, que para otros hubiera sido castigo, se convirtió en su refugio. Apenas recibía visitas, y cuando lo hacía, eran jóvenes estudiosos o periodistas curiosos. Algunos la describieron como una mujer de voz baja, mirada penetrante y un humor sarcástico. Otros recordaban su carácter exigente, casi ascético. Vivía con lo mínimo, rodeada de papeles, sin criados ni lujos. Los salones donde antaño se celebraban banquetes, ahora servían de depósito para los archivos. Las arañas colgaban de los candelabros y el polvo cubría los tapices. Pero en medio de aquel abandono había una especie de dignidad serena. El régimen agonizaba, y con él un modo de entender el poder. Cuando murió Franco en 1975, Luisa Isabel ya había terminado de clasificar más de 1 millón de documentos. España se preparaba para la democracia, y ella veía en esa transición una oportunidad para reconciliar el país con su pasado. «No se puede construir un futuro», afirmó sobre la amnesia. Durante los primeros años de la transición, abrió el archivo a investigadores nacionales e internacionales. Universidades de Europa y América comenzaron a enviar delegaciones. Aquello que había empezado como una labor solitaria se transformó en un centro de referencia. Sin apoyo institucional, sin recursos, sin más capital que su tenacidad,
había creado el archivo nobiliario privado más grande del continente. En 1980, y uno publicó Historia y Crítica de la Nobleza Española, un ensayo demoledor donde analizaba los errores históricos de su propia clase. El libro fue prohibido durante meses y luego reeditado en el extranjero. En él escribió: la nobleza dejó de ser útil cuando dejó de servir, y cuando un privilegio pierde su función, se convierte en parodia. Sus palabras resonaron con fuerza en la España democrática, pero también despertaron enemistades. Varios descendientes de casas nobiliarias la acusaron de dañar la imagen de la aristocracia. Ella respondió con una frase que se haría célebre: no escribo para limpiar apellidos, sino para limpiar la memoria. En aquellos mismos años conoció a Lilian Dahlmann, una joven historiadora alemana que había llegado a Sanlúcar para estudiar el archivo. Entre ambas nació una relación profunda, basada en el respeto y la pasión por el conocimiento. Compartían largas jornadas de trabajo, lecturas, silencios. Con el tiempo, la complicidad se transformó en amor. En una sociedad aún conservadora, su unión fue motivo de murmuraciones, pero para Luisa Isabel fue una nueva forma de libertad. Encontré en ella, diría después, la paz que el mundo me negó. Esa relación consolidó el sentido último de su vida, la de convertir el conocimiento en refugio y el amor en resistencia. A finales de los 80, mientras la España moderna se abría al mundo, la duquesa seguía anclada en su misión. Su aspecto físico había cambiado. Su cabello era completamente blanco, su andar más lento, pero su mente seguía despierta. En las fotografías de esa época se la ve con una sonrisa breve, rodeada de estanterías interminables. En una de ellas sostiene entre las manos un documento fechado en 1445, el decreto original que creó el ducado de Medina Sidonia. Aquí empezó todo, dijo al fotógrafo, y aquí terminará todo también. Con esas palabras sellaba simbólicamente el ciclo de su familia, del poder a la conciencia. Su vida se había convertido en una parábola histórica. Si los Guzmanes medievales habían defendido fortalezas de piedra, ella defendía una fortaleza de papel. Si sus antepasados habían conquistado territorios, ella conquistaba la verdad. No había tronos, ni coronas, ni cortesanos. Solo una mujer, su escritorio y el rumor de las páginas al pasar. La España que emergía en los 90 la redescubrió como un símbolo de ética. Programas culturales y reportajes comenzaron a visitarla. Algunos querían retratar su excentricidad, otros su sabiduría. Ella los recibía con amabilidad, pero sin complacencia. No soy un personaje, decía. Soy un testigo. Y en efecto, lo era. El testigo más honesto de 8 siglos de poder. El reconocimiento público no trajo paz a Luisa Isabel Álvarez de Toledo y Maura. Detrás del respeto intelectual y de la admiración internacional, comenzó a gestarse una tormenta silenciosa. La España democrática a la que ella había contribuido con su valentía no era tan distinta, en el fondo, a los viejos palacios que había desafiado. Seguía temiendo a las voces que no podían comprarse. A comienzos de la década de 1990, el nombre de la Duquesa Roja era ya un símbolo. Había recibido homenajes universitarios, colaboraba con instituciones de memoria histórica y sus libros circulaban entre académicos de varios países. Pero mientras su figura crecía en la esfera pública, en la intimidad su mundo se desmoronaba lentamente. El archivo ducal de Medina Sidonia, su obra maestra, requería mantenimiento constante y fondos que no llegaban. El Estado español reconocía su valor histórico, pero las ayudas oficiales eran mínimas.
Las administraciones preferían fotografiar el palacio antes que invertir en su preservación. La duquesa, fiel a su carácter, se negó a convertir el archivo en una atracción turística o en un negocio familiar. No abriré las puertas al espectáculo, decía, solo a la verdad. A medida que envejecía, su salud se debilitaba, pero su empeño no cedía. Se levantaba temprano, tomaba café negro y trabajaba entre montones de legajos. A su lado siempre estaba Lillian Dolman, su compañera inseparable, que la ayudaba a clasificar, registrar y digitalizar documentos. Su relación, discreta pero visible, se convirtió en el blanco de la crítica de algunos sectores conservadores. La prensa sensacionalista de los 90, siempre ávida de escándalos, encontró en aquella historia un material perfecto. Una duquesa lesbiana, republicana, enemiga de la nobleza y protectora de un archivo milenario. Titulares malintencionados comenzaron a circular. La herejía de Sanlúcar, la noble roja y su amante alemana, el palacio de la disidencia. A Luisa Isabel no le sorprendió. Es lo que hacen con los archivos, decía. Distorsionan lo que no entienden, pero los ataques más duros no vinieron de la prensa, sino de su propia familia. Algunos parientes, movidos por la codicia o el resentimiento, intentaron cuestionar su derecho sobre el patrimonio histórico. Argumentaban que el archivo era parte del legado colectivo de la Casa de Medina Sidonia y no propiedad de una sola persona. Ella respondió con serenidad, pero sin ceder. El archivo pertenece a quien lo cuida, no a quien lo reclama en testamento. La disputa se prolongó durante años. Hubo cartas notariales, pleitos y amenazas veladas. La duquesa, enferma pero lúcida, se defendió con la misma dignidad que había demostrado toda su vida. En una entrevista con El País, en 1999, resumió su posición con una frase que se volvería célebre. Me persiguen porque prefiero conservar la historia antes que el dinero. La soledad se acentuó. Muchos antiguos amigos se alejaron, temerosos de verse envueltos en controversias. Solo algunos investigadores continuaron visitándola. La escena era siempre la misma. La duquesa sentada en su escritorio, con una manta sobre las piernas, rodeada de libros, hablando con pasión sobre manuscritos del siglo XVII mientras su voz se quebraba por el cansancio. En su entorno más íntimo, el palacio se había convertido en un refugio y en una fortaleza. Las habitaciones, llenas de cajas, parecían absorber el paso del tiempo. En los inviernos, el aire húmedo del Atlántico entraba por las rendijas y el sonido del mar llegaba como un recordatorio de la eternidad. A veces, en medio de la noche, despertaba para escribir una nota breve en su cuaderno. Estoy viva, porque aún quedan papeles que ordenar. A finales de los años 90, decidió dar el paso más arriesgado y, a la vez, más coherente de su vida. Crear una institución independiente que garantizara la conservación del archivo después de su muerte. Así nació, en 1996, la Fundación Casa de Medina Sidonia, presidida por ella y administrada junto a Lillian Dolman. El objetivo era claro: proteger el archivo de cualquier intento de apropiación o destrucción, y abrirlo de manera permanente al público y a la comunidad académica. La reacción no se hizo esperar. Parte de la aristocracia consideró aquel acto una traición. La duquesa ha convertido su herencia en museo de plebeyos, escribió un columnista de una revista de sociedad. Pero para Luisa Isabel era un acto de justicia. En el discurso inaugural de la fundación, ante un reducido grupo de asistentes,
pronunció unas palabras que resumían toda su filosofía. Durante siglos, la historia se escribió desde los palacios para justificar el poder. Hoy abrimos las puertas para que la historia se lea desde la verdad. A partir de entonces, el archivo empezó a recibir visitas de investigadores de todo el mundo. Universidades de América Latina, Europa y Estados Unidos enviaron delegaciones. En los pasillos del palacio se escuchaban acentos extranjeros, murmullos académicos y el chasquido de las cámaras fotográficas. La duquesa, a pesar de su edad, seguía supervisando personalmente cada consulta. Los documentos son tímidos, decía. Solo se entregan a quien los trata con respeto, pero mientras el prestigio del archivo crecía, su vida personal se hacía cada vez más frágil. A los 60 años, comenzó a padecer problemas cardíacos y respiratorios. Rechazó los tratamientos intensivos. «No quiero vivir rodeada de máquinas», le dijo a Lilian. «Ya tengo bastante con los fantasmas. Los últimos años fueron duros, pero también luminosos. Desde su habitación, transformada en oficina, contemplaba cada tarde el atardecer sobre el Guadalquivir. Las luces del puerto parpadeaban a lo lejos, y el olor a sal entraba por las ventanas. Allí, entre la bruma, encontraba paz. En 1998, publicó uno de sus textos más personales, Memoria de los Silencios, una especie de testamento literario donde reflexionaba sobre el sentido del tiempo, la culpa y la redención. En sus páginas escribió: «No hay linaje sin error, ni poder sin mancha. Pero si una sola verdad se salva, el pasado deja de ser condena y se vuelve enseñanza». El libro tuvo una recepción discreta pero profunda. Muchos lectores, especialmente jóvenes historiadores, encontraron en sus palabras una ética nueva, la de la nobleza del conocimiento frente a la nobleza de la sangre. Sin embargo, el enfrentamiento con parte de su familia se intensificó. En 2004, varios herederos le reclamaron judicialmente la propiedad del archivo y de algunas secciones del palacio. El proceso fue largo y doloroso. Durante los juicios, Luisa Isabel compareció en silla de ruedas, siempre vestida de negro, sosteniendo una carpeta con copias de documentos que demostraban que el archivo había sido mantenido y protegido exclusivamente por ella. «No lucho por dinero», dijo ante el juez. «Lucho por la memoria de todos». Ganó el proceso, pero la victoria fue amarga. Poco después, sufrió una recaída en su salud y se retiró casi por completo de la vida pública. La duquesa pasó sus últimos años en un silencio elegido. Ya no concedía entrevistas ni asistía a actos. Su universo se redujo a 3 cosas: el archivo, Lilian y la luz de Sanlúcar. Quienes la visitaban hablaban de una serenidad casi mística, de una mujer reconciliada con su destino. A menudo repetía una frase que se convirtió en su epitafio moral: «No he cambiado la historia, solo la he devuelto a su lugar». Su última gran decisión fue también la más valiente. En su testamento, redactado con plena conciencia, dejó la totalidad de su patrimonio cultural y documental a la Fundación Casa de Medina Sidonia y designó a Lilian Dahlman como presidenta vitalicia. Quiso asegurar que, después de su muerte, el archivo permaneciera abierto y libre de presiones políticas o familiares. La noticia causó un terremoto. Los medios hablaron de la herencia imposible, la duquesa rebelde hasta el final. Algunos familiares impugnaron el testamento, argumentando manipulación, pero la justicia confirmó su validez. La duquesa había actuado con plena lucidez. En los primeros meses de 2008, su salud se deterioró rápidamente.
Pasaba los días entre papeles, revisando detalles de la fundación. Una noche de marzo, mientras revisaba un legajo del siglo XVI, sufrió una insuficiencia respiratoria. Murió en su cama, en el mismo palacio donde había nacido 71 años antes. A su lado, Liliane sostenía su mano. No hubo cortejo fúnebre ni honores aristocráticos. Por deseo suyo, el ataúd fue sencillo, cubierto únicamente por un paño blanco y una copia del escudo ducal en papel. Fue enterrada en una tumba anónima dentro del jardín del palacio, bajo una higuera centenaria. Cuando la noticia se hizo pública, España se detuvo por un instante. Los periódicos la recordaron como la aristócrata que prefirió la verdad al poder. En los días siguientes, decenas de investigadores, estudiantes y vecinos de Sanlúcar visitaron el archivo para dejar flores y cartas. En una de ellas podía leerse: «Gracias por devolvernos nuestra historia». El palacio, que había sido testigo de batallas, conspiraciones y esplendores, guardó entonces el silencio más puro, el de la gratitud. La muerte de Luisa Isabel Álvarez de Toledo y Maura, el 7 de marzo de 2008, no fue el final de una vida, sino el comienzo de un legado. En el palacio de Medina Sidonia, el mismo donde había nacido y luchado contra el olvido, el aire parecía haberse detenido. En las habitaciones repletas de documentos, aún flotaba su presencia. Los archivistas contaban que, durante semanas, el palacio conservó un silencio extraño, denso, casi sagrado, como si los papeles mismos guardaran luto. La noticia de su fallecimiento se difundió rápidamente por toda España. Los titulares fueron contradictorios. Unos la recordaban como la aristócrata rebelde, otros como la historiadora que cambió el sentido de la nobleza. Pero más allá de las etiquetas, su figura comenzó a adquirir una dimensión que ella misma nunca habría aceptado: la de mito moral. Durante los días posteriores a su muerte, cientos de investigadores, estudiantes y ciudadanos anónimos acudieron a Sanlúcar de Barrameda. Dejaban flores en las rejas del palacio, cartas escritas a mano y pequeños papeles con frases suyas copiadas de sus libros. Una de ellas se repetía más que ninguna: «El conocimiento es la única herencia que no se pierde». La Fundación Casa de Medina Sidonia, creada por ella más de una década antes, se convirtió en el núcleo de su redención. Gracias a su previsión y a la firmeza legal de su testamento, el archivo permaneció intacto. Liliane Dahlmann, su compañera y heredera designada, asumió la presidencia con discreción y firmeza. Su primera decisión fue continuar exactamente donde la duquesa lo había dejado: abrir el archivo al público, mantener los horarios de consulta y preservar el acceso gratuito a los investigadores. Durante los meses siguientes, los medios de comunicación insistieron en el morbo de la herencia. Las disputas familiares regresaron brevemente, pero no lograron alterar el curso de los acontecimientos. El tribunal confirmó la legalidad del testamento, y la fundación quedó definitivamente bajo la tutela de Dahlmann. Así, la última voluntad de Luisa Isabel se cumplió al pie de la letra. El archivo no sería trofeo del linaje, sino patrimonio del conocimiento. Con el paso de los años, lo que había sido una historia de rebeldía se transformó en una historia de reconciliación. La duquesa, que había sido rechazada por su clase, fue finalmente reconocida por su país. En 2012, el Ministerio de Cultura declaró el Archivo Ducal de Medina Sidonia bien de interés cultural. La UNESCO lo incluyó entre los fondos documentales más importantes de Europa, por su valor para comprender la historia de España y América. En Sanlúcar, el palacio comenzó a recibir visitantes de todo el mundo.
Los antiguos salones de baile fueron restaurados y convertidos en salas de exposición. Los retratos familiares, que durante siglos habían colgado en penumbra, volvieron a la luz. Pero ahora eran contemplados no como símbolos de poder, sino como testigos de una memoria colectiva. Cada cuadro llevaba una pequeña cartela con una frase elegida por la duquesa antes de morir. El tiempo no destruye lo que se recuerda con justicia. En el centro del patio principal, bajo la higuera que cubre su tumba, se colocó una placa sencilla: Luisa Isabel Álvarez de Toledo y Maura, 1936-2008, servir al pasado para liberar el futuro. A partir de entonces, el palacio dejó de ser la residencia de una familia para convertirse en un santuario del conocimiento. Cada año, cientos de investigadores visitan sus salas para consultar documentos únicos, correspondencias entre reyes, mapas de las Indias, censos de esclavos africanos, contratos de comercio con América. Cada legajo revela una parte de la historia global que Luisa Isabel rescató del olvido. Su legado trascendió los muros del archivo. Inspiró documentales, tesis doctorales, novelas y artículos académicos. En las universidades españolas comenzó a hablarse de una ética de la memoria basada en su pensamiento. Historiadores jóvenes citan sus frases como principios metodológicos. La historia no se escribe para admirar, sino para entender. En 2015, una exposición conmemorativa titulada La Dama del Archivo reunió en Madrid fotografías, manuscritos y objetos personales de la duquesa. En la inauguración, un periodista le preguntó a Lilian Dahlmann si Luisa Isabel había sido consciente de su trascendencia. Ella sonrió con tristeza y respondió: no le importaba trascender. Solo quería que los documentos respiraran. Ese mismo año, el Archivo Ducal de Medina Sidonia recibió más de 15,000 consultas de investigadores y visitantes, un récord sin precedentes. En las estanterías del archivo, cuidadosamente numeradas, se guardan más de 6 millones de documentos. Cada uno de ellos representa una victoria contra el olvido, una página rescatada del silencio que la duquesa tanto temía. Pero el verdadero alcance de su redención no fue solo cultural, también fue humano. La figura de Luisa Isabel abrió un debate profundo sobre el papel de la nobleza en la España moderna. Su vida demostró que el linaje no garantiza la nobleza del espíritu y que la autenticidad, aunque solitaria, siempre acaba venciendo. Muchos la compararon con otras mujeres rebeldes de la historia: Emilia Pardo Bazán, Clara Campoamor, María Zambrano. Pero la duquesa conservó una singularidad. Fue la primera en redimir un apellido a través del conocimiento. En una entrevista póstuma publicada por El Cultural, un periodista que la había visitado años antes recordó su despedida. Ella, ya enferma, le había dicho: mis antepasados conquistaron tierras. Yo solo he conquistado el tiempo. Esa frase, repetida hasta el cansancio, se convirtió en la esencia de su mito. Con el paso de las décadas, la imagen de la duquesa roja ha ido suavizándose. Lo que antes era rebeldía se entiende hoy como lucidez. Lo que antes parecía escándalo, ahora se ve como coherencia. Los que la criticaron por vender objetos de arte para financiar el archivo, reconocen que gracias a esos sacrificios el patrimonio documental sigue vivo. Incluso algunos descendientes de casas nobiliarias, antaño ofendidos, han admitido públicamente que su labor fue una lección de ética. Cada generación reinterpreta su figura, pero ninguna logra despojarla de su aura moral. En los documentales contemporáneos, su voz grave, pausada
Inconfundible se escucha leyendo fragmentos de sus propios textos. No se trata de limpiar apellidos, se trata de limpiar la verdad. En esas palabras late la esencia de su redención. Porque al final, la caída de Luisa Isabel no fue un fracaso, sino un tránsito. Cayó del poder a la conciencia, del privilegio al servicio, del aislamiento al legado. Y en esa caída encontró su salvación. Hoy, el Palacio de Medina Sidonia no pertenece ya a una familia, sino a la historia. En sus pasillos se mezclan turistas, estudiantes y académicos. Los guías explican con orgullo que el archivo contiene testimonios únicos sobre la colonización, las rutas del comercio atlántico y la vida cotidiana de la nobleza. Pero en cada visita, tarde o temprano, alguien pregunta por ella, por la mujer que lo hizo posible. Y entonces el silencio se hace solemne. El guía señala la ventana de la antigua oficina y dice, desde ahí, la duquesa roja miraba el mar. Afuera, el Guadalquivir sigue su curso hacia el Atlántico, como si llevara en sus aguas la memoria de los siglos. Las gaviotas sobrevuelan el palacio y el sonido del viento parece repetir en un susurro que atraviesa el tiempo: la verdad también hereda. Así, en la paradoja final, Luisa Isabel Álvarez de Toledo y Maura consiguió lo que sus antepasados nunca alcanzaron: la inmortalidad sin corona, el poder sin armas, la eternidad sin mármol. La historia, que tantas veces fue instrumento de dominio, se convirtió en su redención. Y ella, que había nacido para perpetuar un linaje, terminó liberándolo. En los silencios del Palacio de Medina Sidonia, el eco de Luisa Isabel Álvarez de Toledo y Maura sigue vivo, no como el recuerdo de una aristócrata, sino como la conciencia de una nación. Allí donde antes resonaban los pasos de cortesanos y sirvientes, hoy se oyen las voces de investigadores, estudiantes y viajeros que buscan comprender quién fue aquella mujer que cambió para siempre el sentido de la nobleza. El tiempo ha sido amable con su memoria. Lo que en vida fue incomprensión, tras su muerte se transformó en respeto. Cada año, nuevas generaciones descubren en su historia un espejo del poder y de la ética. Ya no se la recuerda como una duquesa rebelde, sino como una arquitecta de la memoria, una mujer que entendió que la herencia más valiosa no es la sangre, sino el conocimiento. Su legado es triple: histórico, moral y humano. Histórico, porque rescató más de 6 millones de documentos que conforman hoy una de las colecciones privadas más importantes del mundo. Gracias a su trabajo, se conocen con detalle aspectos desconocidos de la colonización de América, del comercio atlántico y de la vida cotidiana de los grandes señoríos españoles. Moral, porque demostró que la verdad no es un privilegio, sino un deber. Su lucha contra el silencio, ese enemigo más sutil que la mentira, reveló que la honestidad intelectual puede ser una forma de redención. Y humano, porque su vida fue la prueba de que incluso dentro de los muros del poder se puede encontrar humildad, ternura y amor verdadero. En la España contemporánea, su figura trasciende los límites de la historia para habitar el territorio de la filosofía. Los historiadores la citan como ejemplo de integridad, los artistas como símbolo de coherencia y los jóvenes como una inspiración silenciosa. Su voz, pausada y grave, aún resuena en grabaciones antiguas donde le preguntan ¿qué significa la nobleza? Ella responde sin dudar: la nobleza no se mide por los títulos, sino por la capacidad de reconocer los errores de quienes los llevaron. Esa respuesta
tan sencilla como devastadora. Resume siglos de historia, porque en el fondo, Luisa Isabel fue la primera duquesa que entendió que el verdadero poder no se ejerce sobre los demás, sino sobre uno mismo. El Archivo Ducal de Medina Sidonia continúa siendo su obra más viva. Bajo la dirección de Lillian Dahlman, se ha convertido en un espacio de diálogo entre el pasado y el presente. Investigadores de América Latina y Europa acuden cada año para consultar los documentos que ella salvó del polvo. Entre sus pasillos aún se percibe el aroma a papel viejo y cera, la misma atmósfera que acompañó a la duquesa durante sus largas noches de trabajo. En una vitrina central se conserva su máquina de escribir Olivetti, el instrumento con el que redactó la mayor parte de sus obras. A su lado, una nota escrita de su puño y letra: «La historia no es una carga, es una oportunidad para comprendernos». Cada visitante que lee esas palabras comprende que su lucha no fue en vano. En Sanlúcar, los ancianos del pueblo todavía la recuerdan caminando despacio por las calles, vestida con ropas oscuras, saludando con una inclinación ligera de cabeza. Dicen que hablaba poco, pero que cada palabra suya dejaba una huella. A veces, la veían al atardecer en el balcón del palacio, mirando hacia el mar. Desde allí, el horizonte se abre como un libro infinito, igual que su archivo. El mar fue su metáfora predilecta. En una entrevista de los últimos años dijo: «El pasado es como el océano. No se puede contener, solo aprender a navegarlo». Esa frase resume su visión del tiempo, no como prisión, sino como travesía. El siglo XXI, con su ritmo vertiginoso, parece necesitar más que nunca el ejemplo de mujeres como ella. En un mundo saturado de información y vacío de memoria, su figura se alza como un recordatorio. Conocer el pasado no es un lujo intelectual, sino una forma de libertad. Hoy, el visitante que entra en el palacio de Medina Sidonia siente una presencia invisible. En los patios, las bugambillas florecen contra los muros centenarios. En los salones, los retratos familiares parecen haber bajado la mirada. En el archivo, el sonido del papel al pasar recuerda un suspiro. Todo respira la serenidad de quien cumplió su misión. Allí descansa, bajo la higuera centenaria, la mujer que convirtió un título nobiliario en un compromiso moral. Su tumba no tiene mármol ni esculturas, solo una piedra sencilla con su nombre. Y sobre ella, cada primavera, caen hojas del árbol que ella misma plantó cuando era niña. En esa humildad final se concentra todo su mensaje. La grandeza no está en mandar, sino en comprender. Y así termina esta historia. La historia de una mujer nacida entre blasones y silencios, que eligió enfrentarse a su propia herencia para liberar la verdad. Dejó atrás los palacios, los privilegios y las apariencias, pero nos entregó algo infinitamente más valioso: la conciencia de que la memoria es el único poder que sobrevive al tiempo. Cuando el viento sopla sobre Sanlúcar al caer la tarde, parece traer consigo su voz, leve pero firme, diciendo una vez más: el pasado no se hereda para admirarlo, sino para entenderlo. Y en ese susurro eterno y sereno, la duquesa roja sigue recordándole al mundo que solo quien se atreve a mirar atrás con honestidad puede caminar hacia adelante con dignidad. El sol se oculta lentamente sobre Sanlúcar de Barrameda, tiñendo de oro y sombra las murallas del palacio de Medina Sidonia. En el aire queda suspendido un silencio cálido, como si el tiempo, por respeto, hubiera decidido detenerse. Dentro del palacio, los archivos duermen bajo la luz tenue de las lámparas, respirando la quietud de los siglos. Y entre ellos, invisible pero presente,
Flota aún la voz de Luisa Isabel Álvarez de Toledo y Maura, la duquesa roja. Su historia no termina con su muerte, comienza en la memoria de quienes la comprenden. Ella no conquistó reinos, ni buscó riquezas, no lideró ejércitos, ni fundó dinastías, pero cambió la forma en que un país mira su pasado. Transformó el poder en responsabilidad, la herencia en servicio, el linaje en conciencia. En un mundo donde tantos luchan por ser recordados, ella eligió ser entendida. Esa es la paradoja de su vida. Cuanto más renunció al brillo, más brilló su verdad. Hoy, cada documento que salvó, cada hoja que limpió del polvo, cada palabra que escribió, es una lámpara encendida contra el olvido. Su obra es una advertencia y una esperanza. El poder sin ética se desvanece, pero la verdad, una vez liberada, no puede volver a encerrarse. Su legado atraviesa fronteras. Investigadores de los 5 continentes consultan el archivo ducal de Medina Sidonia. Estudiantes, periodistas y viajeros se detienen frente a su tumba sencilla, bajo la higuera que ella misma plantó. Algunos dejan flores, otros notas. En una de ellas, escrita con letra infantil, se lee: «Gracias por enseñarnos que la historia también tiene corazón». En esas palabras inocentes se resume lo que ella buscó toda su vida: reconciliar el conocimiento con la humanidad. La duquesa roja no quiso ser un mito, pero se convirtió en uno. No quiso dejar descendencia, pero dejó algo más profundo, una forma distinta de mirar el pasado. Y así, el linaje de los Guzmanes, que comenzó con un acto de sacrificio en las murallas de Tarifa, terminó con un acto de lucidez en los archivos de Sanlúcar. La historia de la casa de Medina Sidonia cierra su círculo aquí, no entre espadas ni coronas, sino entre papeles y silencios. De la sangre al pensamiento, del dominio al entendimiento. 8 siglos de historia, resumidos en una mujer que se atrevió a decir lo que nadie antes había dicho. No somos lo que heredamos, sino lo que elegimos salvar. Gracias por acompañarnos en este viaje, por la vida de una mujer que transformó el peso del pasado en luz para el futuro. Si esta historia te ha conmovido, si crees que el poder puede redimirse a través de la verdad, te invitamos a seguir explorando con nosotros las vidas de las familias que marcaron la historia del mundo. Suscríbete a Legacy of Rich Dynasties, activa la campanita y acompáñanos cada semana en un nuevo episodio donde el tiempo se convierte en testigo. Porque aquí, cada dinastía tiene una lección, cada caída una enseñanza, y cada silencio, una verdad que merece ser escuchada.